¿Por qué es importante tener en cuenta que el ritmo circadiano es de 25 horas? Pues porque a los niños, aunque tengan adquirido el ritmo circadiano, como aún no tienen esos referentes temporales externos, les cuesta seguir un horario repetitivo. Es lo mismo que les pasa a muchos adultos en vacaciones. Como no tienen que fichar, se levantan un poco más tarde. Como se han levantado un poco más tarde, no tienen sueño y se acuestan más tarde, con lo que a la mañana siguiente necesitan dormir todavía más que el primer día, por lo que se levantan más tarde aún. Llega un momento que algunos se van a dormir de madrugada y permanecen toda la mañana durmiendo. A muchos niños les pasa igual y cada noche no hay forma de acostarles. Como su reloj interno aún es de 25 horas, cuando el reloj nos dice que ya han pasado 24 desde que se acostó el día anterior, ellos todavía no tienen sueño. Evidentemente eso solo se da en bebés mayorcitos, porque la premisa principal es que ya tengan adquirido el ritmo circadiano y que haya tenido tiempo de madurar el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Es precisamente el núcleo supraquiasmático, encargado de indicarnos la hora de dormir o despertar, el que provoca este desajuste, porque no funciona como un reloj suizo, sino que se adelanta una hora cada día. De ahí nuestro ritmo de 25 horas. Pero por suerte, como su nombre indica, el núcleo supraquiasmático se encuentra arriba, supra, del cruce, quiasma, de las vías visuales. Así, la luz que llega a nuestros ojos puede ajustar las manecillas de ese imperfecto reloj. Por eso es importante que nuestros bebés compartan la vida social y callejera de los adultos. Un niño encerrado en una casa en donde apenas llegue la luz del sol es más difícil que se adapte. Cuando más se empieza a notar ese ritmo de 25 horas es alrededor de los 7-9 meses, en que además tiene lugar la angustia de separación y no hay forma de que se quieran ir a dormir. ¿Se acuerdan de la tabla 3? En ella marcábamos los periodos en que duerme un niño durante su primer año de vida. Al principio son caóticos porque no tienen el ritmo circadiano establecido. A partir de los 4 o 6 meses hay que empezar a mostrarles los referentes externos para que poco a poco vayan sincronizándose, porque si no, siguen un horario endógeno de 25 horas, como en las experiencias fuera de tiempo, con lo que exageradamente quedaría así. Vean el siguiente caso, que es típico de este periodo. Juan tiene 15 meses y a pesar de que duerme bien toda la noche, no hay forma de que se quede dormido a una hora prudencial. Hace un año se iba a dormir hacia las 9 de la noche, sin mayores problemas, pero ahora cada vez tarda más. Por ejemplo, si hoy se acuesta a las 10, se despertará a las 8 de la mañana, pero mañana no querrá dormirse hasta las 11 y se despertará a las 9, y seguramente el tercer día no dormirá hasta las 12 y no le podremos despertar hasta las 10. Así hasta que un día se acueste tan tarde que por la mañana lo despertamos, quiera o no, y por la noche se va a dormir más pronto. Pero solo ese día, porque al segundo ya podemos poner rutinas y lo que sea que volverá a dormirse más tarde. Es decir, cada día retrasaría su hora de irse a dormir de despertarse en algo más de una hora, porque seguirá un ritmo diferente al de 24 horas. Pero esto no suele ocurrir tan exageradamente como he puesto en la gráfica, porque nosotros intentamos inculcarles nuestros horarios y ellos más o menos intentan seguirlos. Cada niño tiene un periodo de adaptación a estos referentes externos diferente. Dé tiempo a su hijo. Durante estos periodos en que aún no tienen bien adquiridos los referentes temporales externos, podemos reajustar la gráfica mediante las siestas. Así, por ejemplo, en el día 1 de la gráfica anterior, si lo dejamos hacer la siesta de las 6, seguramente volverá a dormir a las 9, como el primer día. Incluso ellos mismos suelen hacer regulaciones de este tipo, saltándose o incluyendo una siesta en su horario. Al final, y Juan no será una excepción, todos acabamos siguiendo una frecuencia de 24 horas porque es el ritmo que nuestro mundo nos impone. Pero aún podemos presentar alteraciones por adelanto y retraso de fase. En los niños, como ya hemos visto, básicamente suelen producirse al intentar que sigan demasiado deprisa unos horarios que no son los suyos. Si la adaptación se da de forma gradual, no presentan esas alteraciones o se minimizan mucho. En general, acabamos siguiendo un horario de 24 horas debido a los referentes externos que la sociedad,
El reloj nos impone y su hijo, tarde o temprano, también los seguirá porque tendrá unos horarios que cumplir, ir al cole, horas de las comidas y unas rutinas que seguir. ¿Horario que cumplir? ¿Rutinas? ¿Ritmicidad? ¿Qué hacemos respecto a ese tema? Nadie ha demostrado que las rutinas sean negativas, a no ser que lleguen a ser obsesivas e inflexibles, en cuyo caso pueden convertirse en un trastorno. Por lo tanto, si usted quiere inculcar a su hijo aquellas rutinas que en su comunidad son las más adecuadas, no hay ningún problema. No obstante, me gustaría hacer algunas puntualizaciones. 1. Cada niño es diferente. El hecho de que muchos niños sigan con facilidad un horario y una rutina y otros no, no quiere decir que usted lo haya hecho mejor o peor, sino que cada niño tiene un tiempo de adaptación y aprendizaje diferente. Si su hijo se adapta a la rutina rápidamente, perfecto, pero si no, dele tiempo. 2. El hecho de que cuando son bebés menores de 7 meses se adapten a una rutina no quiere decir precisamente que la tenga interiorizada, sino más bien que casualmente su hijo se ha empezado a comportar rítmicamente. Por ello, si con posterioridad a estas fechas su hijo se desincroniza, no piense que es una regresión, sino que seguramente lo que sucedió antes fue una casualidad. En cambio, si su hijo ya tiene más de 3 o 4 años, pierde su ritmicidad, podemos pensar en algún problema, ya que a esa edad, si han adquirido alguna rutina, seguramente la tienen bien interiorizada. 3. Las rutinas deben ser flexibles, pero predecibles. No se obsesione con los horarios. No pasa nada por haber transgredido el horario en media hora más o menos, o en saltarse esporádicamente alguna parte esencial dentro de una rutina. En contra de lo que le hayan hecho creer, ningún adulto en su sano juicio se acuesta exactamente a la misma hora. Duerme siempre en la misma cama y parece ser que ni siquiera lo hace con las mismas personas a lo largo de la vida. No se trata de adiestrar niños que invariablemente repitan lo mismo cada noche, sino de mostrarles lo que en determinadas situaciones es más práctico y frecuente. 4. En nuestra sociedad, los niños no forman parte de la vida normal que hacemos los adultos. La mayoría de nosotros ni se baña, ni cena, ni se acuesta a la misma hora que los niños. ¿Cómo van a seguir una rutina que sus padres no hacen? Mientras son muy pequeños, aún podemos venderles la moto, pero en cuanto son un poco mayores, pueden presentar cierto recelo a la hora de irse a la ducha o de acostarse si ven que nadie más lo hace en casa, o al menos ningún adulto. Si predicamos con el ejemplo, los hábitos son más fáciles de asimilar por los niños. 5. Nuestra sociedad nos exige cumplir con unos horarios y como seres sociales que somos, nos adaptamos a ellos. Pero muchos de los horarios son totalmente contradictorios a la naturaleza humana. En este sentido, la cronobiología nos habla de 2 periodos de máxima actividad durante el día, coincidiendo con las horas posteriores al despertar, hacia las 6 o 7 horas de la tarde, entre 7 y 8 de nuestro reloj. De ese modo, algunos autores apuntan esta idea. Qué lástima que en nuestra sociedad actual nuestros hijos no aprovechen este excelente momento, las 7, demasiado a menudo consagrado a hacer los deberes escolares o más desganadamente aún a ver seriales televisivos. En cuanto a nosotros, los adultos, este debería ser el momento de hacer deporte, estudiar, en vez de perder horas en coche en los embotellamientos de vuelta a casa. Pero también hay 2 periodos de relajación, repliegue y fatiga. El primero vendría a ser por la noche, a partir de las 11 horas hasta las 2 de la madrugada, hora de dormir y de nuestro sueño más profundo. Y el segundo, entre las 11 y las 12, es la hora en que la gente suele parar a descansar a media mañana y en algunos países realizan el almuerzo. Es importante que la gente descanse en estos periodos. Cuando obligamos a nuestros escolares a trabajar las asignaturas más difíciles en esos horarios de repliegue o cuando por motivos de organización interna se eliminan los descansos a media mañana, estamos provocando ir a contratiempo de nuestras necesidades biológicas.
Por lo tanto, cuando vaya a intentar que su hijo siga unos horarios, no solo debe darle tiempo, sino que debe pensar si es lo mejor para él. Las horas de las siestas que marcan en algunos centros infantiles o el hecho de tener vacaciones en plena época de rendimiento no es lo más adecuado para un niño. A veces intentamos que los niños se sincronicen con los horarios nefastos que cumplimos, cuando lo que deberíamos hacer es cambiar los nuestros. Parasomnias. Y los sueños, sueños son. Calderón de la Barca. Definidas como acontecimientos o conductas anormales durante el sueño. La mayoría de ellas se presentan durante la fase no PVEM, a excepción de las pesadillas que tienen lugar en la fase REM. El orden en que las presentaremos es el siguiente. Pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, somniloquia, bruxismo, automecimiento brusco, mioclonias nocturnas, ilusiones hipnagógicas e hipnopómpicas. Deben tener en cuenta para las parasomnias infantiles que ciertas enfermedades o síntomas como la fiebre, las obstrucciones nasales, el dolor, la ansiedad o el hambre pueden hacer aparecer un episodio o incrementar los habituales. En la mente de un niño dormido, cualquier ansiedad se traduce en un miedo, cualquier dolor en una escena angustiosa, el hambre en un monstruo devorador y el no poder respirar es algo asfixiante. La fiebre produce malos sueños o un incremento de sueño profundo debido al desgaste de una enfermedad. Vale la pena tener en cuenta la salud general del niño antes de evaluar estos trastornos. Pesadillas. Las pesadillas son sueños desagradables que se recuerdan y que suceden en la fase REM. Como esta fase es más frecuente en la segunda mitad de la noche, las pesadillas también suelen darse con mayor frecuencia en este periodo. En general, nuestro hijo se despierta aterrorizado en medio de la noche recordando un sueño espantoso. Justo en el momento en que un enorme y horrible monstruo iba a devorarme me desperté. Por ello es muy difícil localizar esta alteración antes de los 2 años. Primero, porque sin el lenguaje adquirido, la única forma de saber si el niño tiene pesadillas es por su alteración comportamental, cuando se despierta en mitad de la noche, con lo que puede confundirse con otros trastornos. En segundo lugar, hay autores que ponen en entredicho que la imaginación del niño sea tan rica antes de los 2 años como para poder provocar una pesadilla bien estructurada. Pero a pesar de ello, sabemos que los niños tienen una fase paradójica o REM desde bien pequeños y por lo tanto, a su manera, pueden tener buenos y malos sueños en el sentido de experimentar en esa fase buenas o malas sensaciones. Algunos autores comentan que es una alteración pasajera que suele mejorar con la edad, ya que los niños suelen ser más asustadizos que los mayores. Por ello recomiendan solamente tranquilizarlos sin hacer nada más. Pero esto no es exactamente cierto. La función de la fase REM, que es en la que se producen las pesadillas, es la de asimilar, ensayar y aprender situaciones relacionadas con las que nos han sucedido durante el día. Si su hijo sufre esporádicamente una pesadilla al mes y no es de temática repetitiva, podemos pensar simplemente que ha sucedido algo durante el día cuya digestión ha sido más difícil. En ese sentido, sí que estaría en el grupo de niños que describíamos anteriormente, que solo necesitaban tranquilizarse y que mejorarían con la edad. Pero estos no son los padres que suelen venir a consultar por pesadillas. Las consultas por pesadillas vienen cuando se dan casi cada día y muy frecuentemente. También cuando la temática se repite. En estos casos, esa alteración supuestamente benigna suele ser el indicador de un estado de ansiedad latente en el niño. Y el tranquilizarlos solamente nos va a servir para evitar que se repitan. ¿Los niños sufren de ansiedad? ¿Qué tipo de ansiedad puede provocar pesadillas? Muchos autores coinciden en que hay periodos críticos para el niño en los que sufre ansiedad. Si en esos momentos reciben apoyo y comprensión, la cosa no va a más que una simple y pasajera inquietud. Pero si no se soluciona, puede dar lugar a verdaderas manifestaciones ansiógenas. Una de las más frecuentes, las pesadillas.
Periodos susceptibles de originar ansiedad o estrés. De los 9 a los 18 meses, ansiedad de separación. El niño se angustia de estar lejos de la madre o de su cuidador primario. De 2 y 3 años, miedo por la reglamentación esfinteriana. Tienen miedo de perder el cariño de sus cuidadores si no lo hacen bien. Incluso hay niños que evitan al máximo ir al baño cuando eso es un conflicto para ellos. También hay deseo de agradar y de imitar en todo lo que pueden a los adultos. Entre los 3 y los 6 años, se da cuenta que tienen sentimientos ambivalentes, querer a un hermano y tener celos. Y que hay cosas como los impulsos sexuales, la agresión y el odio que no pueden controlar siempre que quieren. Es una época de grandes aprendizajes y de grandes descubrimientos. Eso también provoca ansiedad. En general, los niños son muy susceptibles a todo aquello que pasa a su alrededor. Así captan enseguida determinadas situaciones como aquellas en que sus padres discuten a menudo, lo que les provoca ansiedad, puesto que no las entienden. Hace poco leí en una revista una entrevista con el actor Ricardo Darín en que explicaba cómo él y su hermana vivían la experiencia de las discusiones de sus padres. Recuerdo a mi hermana en su camita, con los ojos abiertos hasta tarde, sin poder dormir, porque siempre teníamos cierto temor a que alguna discusión pudiera convertirse en otra cosa. Yo era el último que me dormía. No me bastaba con que uno de ellos se durmiera, necesitaba que los dos se hubieran dormido para poder cerrar los ojos. Los mayores pensamos que los niños no se dan cuenta de muchas cosas, pero no es así. Incluso a veces es peor porque no lo entienden correctamente y en su fantasía eso puede convertirse en algo más terrorífico. En lugar de enmascararles esa situación, puede tratar de hablar con él y explicarle, por ejemplo, que los adultos a veces también discuten. Lo mismo sucede con cambios de domicilio o muertes de familiares. El mecanismo suele ser el siguiente. Todas estas situaciones crean unos sentimientos en el niño que no puede asimilar fácilmente, ni siquiera de día. Por eso los adultos tenemos menos probabilidades de tener pesadillas, ya que durante el día podemos canalizar mejor esos sentimientos. Esos sentimientos no canalizados necesitan hacerlos tangibles y convertirlos en algún símbolo. Es entonces cuando aparecen los monstruos, símbolos de sus sentimientos. En otros casos, esas situaciones vividas se reexperimentan por la noche o son revividas en sueños, pero de una forma distorsionada. La manera de abordar las pesadillas tiene mucho que ver con la causa que las origina y con la edad del niño. Antes de los 5 años, los niños pueden despertarse y pensar que las pesadillas han sido reales o que no han terminado, con lo cual estará muy inquieto. En cambio, a los 7 años pueden despertarse alarmados y explicarnos que han tenido una pesadilla, pero ya ha pasado todo. De todas formas, vamos a dar unos consejos generales. Antes de ir a dormir, intente evitarle cosas que puedan aterrorizar al niño, películas, relatos. Los resfriados y obstrucciones nasales pueden ser los desencadenantes de pesadillas, cuya temática tenga que ver con asfixia y ahogos. Revise ese punto. Reduzca el estrés diurno en el entorno del niño. ¿Ha empezado la escolarización de una forma demasiado súbita? ¿Es usted muy inflexible con él? Piensa que reñirle en los periodos críticos que señalábamos anteriormente no es bueno. Así, en el periodo de 3 a 6, no le censure si aún no controla sus esfínteres o se ensucia, ni le recrimine el tener celos o le castigue por no controlar su curiosidad sexual. Hay que evitar las separaciones prolongadas de los padres, puesto que son vividas muy ansiosamente por el niño. A veces nuestros horarios laborales son difíciles de compaginar con un bebé, pero debemos intentarlo al máximo. Hable de lo que ha sucedido durante el día y permítale que exprese lo que siente sin juzgarle por eso. Si su hijo no habla, puede pedirle que dibuje o garabatee en un papel. Las pesadillas raramente se dan antes de los 2 años y a esa edad la mayoría pueden verbalizar algunas palabras o garabatear. Tranquilice a su hijo y pregúntele qué puede hacer usted por él antes de ir a dormir. A menudo, soluciones temporales como una pequeña lucecita o dejar la puerta de la habitación abierta suelen reducir su ansiedad.
Después de la pesadilla. Acudir a tranquilizar a nuestro hijo, pero sin quitarle importancia a lo que ha pasado. Intente evitar frases como no ha sido nada, es una cosa sin importancia o te has asustado por nada, puesto que pensará que no le comprende y si se siente incomprendido, aún tendrá más miedo. Para él lo que ha sucedido es real, no quiere oír no ha pasado nada, sino tranquilo, estamos contigo, no corres ningún peligro. Cuando son mayores y ya diferencian la realidad del sueño, sí se les puede tranquilizar con un sabes que solo ha sido un sueño, pero antes no. Pase tiempo a su lado, no tenga prisa. En estos casos el calor humano y la compañía es el método más aconsejable para reducir el miedo. Piense en lo que necesitaba usted si alguna vez tuvo miedo. No es el momento de ser inflexibles y duros, ridiculizarle o dejarle encerrado en su habitación. Mantenga una actitud de seguridad. Él sabrá que nada malo puede pasarle a su lado. Si la pesadilla es muy recurrente, intente construir una historia alternativa con el sueño de su hijo, en el que el final sea feliz o donde el monstruo desaparezca. Terrores nocturnos. Se producen en la primera mitad de la noche, ya que se trata de una alteración en la fase de sueño profundo, y esta se da mayoritariamente en las primeras horas. En general, es una alteración para pasar de la fase 4 del sueño profundo a una fase más ligera. Veamos los síntomas más evidentes. ¿Recuerdan que el sueño es un proceso evolutivo y que hasta los 5 o 6 años todavía no está completa su maduración? Bien, hasta los 6 años los niños suelen tener una fase 4 más profunda que los adultos. Por eso explicábamos que este trastorno es más frecuente entre los 2 y los 5 y que luego va desapareciendo. Esta idea la explican los autores Thirion y Chalamel en el 2003. Hasta los 6 años aproximadamente es un trastorno muy frecuente, traducción clínica de una fase de maduración cerebral en la que el cerebro ha construido sus ciclos de sueño, pero en la que los estadios 4 de sueño tranquilo son muy profundos, mucho más que en un niño mayor o en un adulto. Al terminar esta fase 4 se da un episodio de sueño más ligero, caracterizado por estados de vigilia parciales. A menudo, ese sueño tranquilo de la fase 4 es tan profundo que hay una imposibilidad de aligerarse correctamente cuando llega el momento, de modo que se producen toda una serie de trastornos en los cuales hay agitación motriz. Estos trastornos pueden ser los terrores nocturnos, pero también son el origen del sonambulismo, la somniloquia, etc. Todos son debido al mismo mecanismo, a esa imposibilidad de aligerar el sueño de una forma normal. Por eso estas alteraciones suelen mejorar con la edad, ya que el sueño profundo del adulto es de por sí más liviano y no hay tantas dificultades en aligerarlo, dado el caso. Hay autores que relacionan la mayor parte de las parasomnias, sobre todo las pesadillas, pero también los terrores nocturnos, con un mayor o menor grado de síndrome de estrés postraumático en los niños. Este estrés aumentaría la hipervigilancia de estos niños que entenderían el sueño como un momento no seguro, incrementando la alerta y la guardia. Esto provocaría inconscientemente un incremento de despertares en fase profunda, que podrían dar lugar a un mayor número de terrores nocturnos. ¿Qué podemos hacer ante un terror nocturno? Prevención es lo mejor. Intentar que nuestros hijos se acuesten descansados y tranquilos es una forma de evitar estos episodios en gran parte, aunque no todos, porque ya hemos visto que hasta los 5 o 6 años el sueño es más profundo en los niños y son propensos a padecer estas parasomnias. Otro punto, permanecer junto a él de forma discreta. Con ello evitaremos que se haga daño y que si se despierta no esté tan confuso, ya que la presencia de los padres le tranquilizará. La mayoría no admite el contacto físico y si intenta cogerle es posible que le rechace y empuje. No intentemos despertarles, seguramente no lo conseguiremos y si lo conseguimos, lo único que lograremos será romper su ciclo de sueño y en algún caso asustarle. Recordemos que él no sabe lo que está pasando. Piense que el niño no recordará nada si no le despierta y que al cabo de 10 minutos más o menos volverá a quedarse dormido como si nada hubiera pasado. En niños mayores
puede que se den cuenta de que algo está pasando, o bien porque se acaban despertando al final de los episodios, o bien porque los padres les suelen preguntar durante el día: ¿te acuerdas que anoche gritabas? ¿O por qué anoche llorabas y pataleabas? En primer lugar, intenten no preguntar, ya que seguramente nunca le podrán responder porque no se acuerdan de nada. Y en segundo lugar, porque puede crearle la idea de que algo raro sucede mientras duerme y provocarle angustia. Si usted se da cuenta de que su hijo sabe que algo le pasa por la noche, explíqueselo con naturalidad, que es un fenómeno sin importancia que sucede mientras dormimos, como si fuera un calambre o una sacudida, que él no tiene la culpa y que pasará. Despertares programados. Si los terrores son muy frecuentes y el niño se lesiona, se puede probar los despertares programados. Hay expertos que para solucionar estas parasomnias de las fases NREM, sobre todo los terrores nocturnos y el sonambulismo, por ser las más alarmantes, suelen probar los despertares programados. Se trata de hacer un registro durante varios días para saber más o menos en qué momento de la noche suele hacer alguna de estas parasomnias. Cuando ya lo sabemos, por ejemplo, 3 horas después de acostarse, pues se trata de despertarlo unos 15 minutos antes para evitarle ese problema e intentar que luego se duerma lo más rápido posible para no desvelarlo mucho. Personalmente no me gusta este método porque implica para los padres un desgaste adicional y respecto al niño no habrá cambios, puesto que ya sabemos que el pequeño está dormido y no se acordará de nada. Al contrario, si se le despierta puede que empiece a sospechar que le pasa algo grave mientras duerme y se asuste a la hora de conciliar el sueño. En los únicos casos en que lo recomendaría es en aquellos en que el niño se lesiona, para evitarle daños mayores, o en que la gravedad de la alteración haga que los padres se sientan mejor con un despertar controlado que con un despertar incontrolado, y con el niño corriendo y gritando en plena noche. Muchos padres no saben diferenciar entre una pesadilla y un terror nocturno, y es importante que se haga, ya que el abordaje es totalmente diferente. Tabla número 4. Coincidencias, relación con los padres, cuando pesadillas y terror nocturno. Es interesante, la dejo aquí. Sonambulismo. En la primera parte de la noche, Pedro parece que esté despierto y se levanta de la cama. Se diría que busca algo en concreto. Normalmente se dirige hacia sus padres o hacia algún punto con luz. También puede intentar salir de la casa. Si se le habla, puede contestar con monosílabos, pero lo más frecuente es que no responda o lo haga de una forma inconexa con lo que se le pregunta. A menudo siente necesidad de hacer pis y eso le provoca hacerlo en los lugares más inverosímiles. El episodio termina cuando regresa a la cama. El mecanismo del sonambulismo suele ser el de los terrores nocturnos, el aligeramiento de la fase 3 y 4 de sueño profundo. De hecho, hay autores que hablan de un mismo trastorno con diferentes manifestaciones de menos llamativas a más. En el primer nivel estaría el niño que al pasar de la fase de sueño profundo a otra más ligera se mueve en la cama, abre los ojos un momento, murmura algo y se vuelve a dormir. En el segundo nivel el niño habla en sueños, aunque de forma confusa, si se le pregunta no contesta. Esta fase sería la somniloquia. En un tercer nivel el niño parece que se despierta con terror, se sienta en la cama, mira a todos los lados asustado y vuelve a dormirse. En un cuarto estadio estarían los terrores nocturnos ya explicados. En otro estadio el sonambulismo tranquilo que explicábamos al inicio de este apartado. Y por último el sonambulismo agitado. En este el niño, aunque dormido, corre por toda la casa como si tratara de huir de algo. Grita y se revuelca por los suelos en un estado muy parecido a los terrores nocturnos, pero en este caso hay una gran agitación motriz. Toca todo lo que hay a su paso como si no lo viera y chocara con todo. Su estado es de pánico absoluto y no es raro que acabe con heridas. Termina de forma súbita al cabo de unos minutos, durmiéndose plácidamente sin acordarse de nada. Las soluciones suelen ser muy similares a los terrores nocturnos. Por un lado, también suelen mejorar con la edad, aunque la edad de presentación del sonambulismo suele ser un poco más alta que en los terrores. Y por otro, lo mejor es prevenir, intentando mediante el descanso y la relajación que no exista un incremento innecesario de la profundidad del sueño. En el caso de que el episodio se presente, se puede actuar de forma parecida a como explicábamos con los terrores nocturnos. Somniloquia.
La palabra somniloquia significa hablar en sueños, y aunque se pueda hablar mientras dormimos, la mayoría de las veces que hablamos durante la noche es precisamente en las fases en las que no soñamos. Ya hemos explicado antes cómo la somniloquia puede ser una manifestación poco alarmante de una alteración de fase de sueño profundo, al igual que los terrores nocturnos y el sonambulismo. En este caso vale la pena releer los apartados dedicados a estas parasomnias en las páginas anteriores. Dentro de las parasomnias, la somniloquia suele ser la menos alarmante. Ver que alguien parlotea en sueños y luego prosigue durmiendo como si nada no suele ser motivo de mucha preocupación. Por esa razón, ante estas alteraciones, muchos teóricos del sueño recomiendan no hacer nada. Por cierto, en cuanto a no hacer nada, es curioso cómo la mayoría de autores que dicen que no se puede hacer nada en las parasomnias son los que insisten en hacer grandes intervenciones ante la evolución natural del sueño, como por ejemplo en el caso de un niño de 7 meses que aún no duerme de un tirón. Es cierto que en algunos casos las intervenciones nos sirven de mucho, pero no siempre es así. Por eso recomendamos ponerlas en práctica. Son técnicas completamente inocuas y respetuosas con los niños, que pueden solucionar el problema. Recuerde, lo mejor es hacer prevención, intentando que el niño tenga una fase de sueño profundo lo más normalizada posible. Eso se consigue yendo a dormir poco cansados y relajados. Bruxismo. El bruxismo o rechinar de dientes es una manifestación que puede darse tanto despierto como dormido, aunque no son exactamente lo mismo. Nosotros nos centraremos en el que se produce durmiendo. Suele aparecer en una fase de sueño ligero, no REM, y puede repetirse a lo largo de la noche cada vez que se presente una fase de sueño ligera. La edad de aparición suele ser a partir de los 10 meses. Y suele terminar por sí solo durante la infancia. A pesar del ruido desagradable, el niño no nota nada ni se acuerda de nada. Quizás el problema más grave sea un posible desgaste en los dientes. ¿Qué hacer? El bruxismo suele estar relacionado con la ansiedad y el estrés. Incluso en aquellos casos en que no está claro, se ha comprobado que un periodo de estrés puede acentuar este trastorno en personas que lo padecen normalmente. Así pues, repase cómo son los días de su hijo y pregúntese, ¿pasa mucho tiempo sin sus padres? ¿Tiene miedo de irse a dormir solo? ¿Hay demasiadas alteraciones en su vida actualmente? Si es así, intente que su vida sea más segura y menos ajetreada y notará la diferencia. Pruebe a cambiarlo de posición para dormir o poner una almohada que le mantenga la cabeza más atrás. Por ejemplo, también funcionan muy bien técnicas sencillas para relajarse antes de dormir, como un masaje y el pasar la noche en compañía. Como en los adultos que padecen estos trastornos se da un desgaste de los dientes, se recomiendan unas prótesis para dormir que impiden esta conducta. Como han supuesto que en los niños también puede ser así, también se están recomendando prótesis para los menores. Pero no vale la pena. En primer lugar, raramente en un niño se va a producir un desgaste en los dientes. No suele ser tan fuerte ni tan intenso el roce como en un adulto. Y si se produce, hay que recordar que son dientes de leche, que se van a cambiar un día de estos. Tan solo en el caso de que ya fueran dientes definitivos, con un bruxismo muy acusado y que no mejorara con ninguna de las técnicas anteriores, se podrían recomendar estas prótesis. Existen dos tipos de prótesis, las blandas, más cómodas, pero con un inconveniente, que muchos niños se acostumbran a morderlas y luego es más difícil quitarles ese hábito de masticar mientras las llevan por la noche, con lo que no se gana nada. Actualmente han salido otras que son duras y más incómodas, por lo que los niños no suelen aceptarlas bien. Automecimiento brusco. Alberto se va a dormir. Mamá lo deja en su camita y apenas lo ha dejado, empieza a balancearse de un lado a otro de la cama. A veces este balanceo es tan fuerte que se da golpes de cabeza contra la pared. No parará hasta que concilie el sueño. Normalmente, si se despierta por la noche, suele repetir el mismo comportamiento para dormirse. Este sería un caso típico de automecimiento brusco.
En general consiste en el balanceo bastante violento y rítmico de la cabeza y en algunos casos del resto del cuerpo cuando se quiere conciliar el sueño. Por ello se suele dar en los primeros momentos de la noche o después de un despertar. Las conductas varían desde un suave automecimiento hasta darse golpes violentos contra las paredes de la cama, que pueden provocar heridas. El umbral del dolor parece hallarse incrementado, es decir, notan menos el dolor, por eso raramente suelen llorar aunque se lastimen. Suele ser más frecuente entre los 8 y los 24 meses, aunque se puede presentar en cualquier momento hasta la adolescencia. Más allá de la adolescencia es prácticamente desconocido. Muchos niños sanos necesitan ser mecidos para dormirse. De hecho, se han pasado 9 meses mecidos por el suave andar de su madre y eso les calma y reconforta. Por ello, el acunar a los niños es una de las prácticas más ancestrales y que mejor funciona para dormirlos. Y en caso de no poder ser acunados, a veces se acunan ellos mismos. Todos hemos visto bebés frotándose rítmicamente la oreja, ronroneando mientras se mueven o frotándose los ojitos mientras balancean cabeza. Esto es normal y no hay que preocuparse. De hecho, creo que nadie se preocupa por eso. Las consultas vienen cuando la situación es muy alarmante. Niños que se lesionan, que mueven su cunita varios metros o que se balancean tan bruscamente que a veces parece que se van a matar. La mayoría de niños que padecen situaciones semejantes suelen ser niños con historias anteriores de deprivación emocional. Es muy frecuente en niños de orfanato o niños con carencias afectivas importantes y ansiedad. Veamos un caso que expone Taylor. Después de la caída del gobierno rumano, en 1990 se abrieron las puertas de los orfanatos y el mundo se asombró de lo que se encontró. Conmocionados, los asistentes sociales iban de una habitación a otra, llenas de niños que se balanceaban hacia adelante y hacia atrás. Se golpeaban las cabezas contra las paredes. En su mayoría, estos niños no fueron golpeados ni pasaron hambre. No los torturaron ni violaron, simplemente no los quisieron, acariciaron o abrazaron, ni les enseñaron a sentir emociones o a reconocerlas en los demás. En estos niños, estas conductas provocarían placer mediante la evasión del cuerpo y la mente con este balanceo y liberarían tensiones. Recordemos que para dormir necesitamos descargar tensiones y estar relajados. En los niños que tienen graves problemas emocionales, normalmente suele ser por falta de una correcta vinculación con sus cuidadores. A falta de alguien en quien confiar, el niño debe buscar un sustituto. El único objeto estable, la única experiencia sensorial agradable en su propio cuerpo, y hacia él se orientan las actividades autocentradas, balanceos y golpes. Eso sí, de una forma rítmica, intentando imitar los balanceos de cuando estaban en la barriga de su madre. Momentos de agradables sensaciones. Otros casos menos graves, pero que no por ello deben dejarse sin tratar, son los niños con ansiedad o con tensiones afectivas en su entorno. Estos niños no suelen tener conductas de balanceos desde pequeños, sino que éstas aparecen en la órbita de una situación familiar difícil. Es típico el caso del niño de 13 meses que empieza a balancearse después de una separación de sus padres y sometido a un régimen de visitas excesivo para él, con demasiadas pernoctas fuera de su hogar habitual. ¿Qué hacer? Aunque muchos insistan en que no se debe hacer nada, o a lo sumo acolchar la cama o poner un metrónomo en la habitación, un metrónomo porque el ruido fuerte y rítmico ayuda a balancearse menos. Lo mejor es tratar de que el niño se sienta seguro, protegido y tranquilo. Nada de eso se dará dejándole continuar de la misma forma. Y aunque es verdad que estos comportamientos disminuyen con la edad, no es porque se superen o porque no pase nada, sino porque encuentran otras formas de expresar esa tensión o de conciliar el sueño. Si su hijo tiene un comportamiento así, acúnelo si es pequeño. Rara vez un niño acunado cariñosamente en la infancia se automecerá solo de forma tan alarmante. Si es demasiado grande como para poderlo acunar o no admite el contacto en esos momentos, pruebe a ponerse a su lado en la cama. A veces el dormir con alguien les calma rápidamente. Si no es así,
además de dormir con él, intente marcarle un ritmo más suave con su mano para que poco a poco vaya balanceándose menos. ¿Cuál es la diferencia entre que estos movimientos desaparezcan por sí solos o con su ayuda? En el primer caso, el no resolverse la causa, con el tiempo simplemente se cambiará esta conducta por otra menos llamativa y más acorde a la edad. En el segundo caso, se resuelve la causa y la conducta desaparece sin ser sustituida. Alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas y parálisis del sueño. Las alucinaciones hipnagógicas se producen en el momento de dormirse, cuando baja la vigilancia y nos abandonamos al sueño. En ese momento se elimina el control del estado de vigilia y se dan algunas manifestaciones físicas y alucinaciones mentales. Entre las físicas, la más conocida es el sobresalto a la hora de dormir, que nos hace volver a despertar o sentir que un brazo es más pesado, más grueso o más largo que otro. Entre las alucinaciones mentales está el creer que un determinado olor, gusto, ruido o pensamiento suele ser real. Las personas adultas apenas necesitamos unos breves momentos para darnos cuenta de nuestro error y ver que aquel sobresalto no era la caída al vacío que imaginábamos, sino solamente una sacudida. Pero los niños pueden confundirlas con verdaderas pesadillas, de ahí que tengan miedo a acostarse. En general pueden tratarse como las pesadillas. Si su bebé no tiene más que sobresaltos, puede minimizarse envolviéndolo con una tela que le dificulte el movimiento de las extremidades. Las alucinaciones hipnopómpicas son las que se producen en el momento de despertarse. Como normalmente nos despertamos en fase REM, aquella en la que soñamos pero nuestro cuerpo no puede moverse, casi todas las alucinaciones en este momento nos parecen parálisis, tanto parálisis total del cuerpo como de una sola extremidad. En los adultos puede ser angustiante porque nos hace pensar en un posible accidente vascular cerebral o crisis epiléptica, pero pronto salimos del error. En cambio, en el niño, la sensación de no poder moverse o gritar es aterradora, por ello pueden tratarse de la misma forma que una pesadilla. La parálisis del sueño es lo mismo que las ilusiones hipnopómpicas, pero en lugar de darse en un despertar en fase REM, se da en mitad de una fase REM, durante la noche. La sensación de confusión puede ser todavía mayor. Resumen del capítulo 3. Los niños pequeños suelen seguir un horario de 25 horas en lugar de 24. Por eso a veces les cuesta acostarse y por eso presentan alteraciones horarias. Debido a referentes externos e internos, los niños acaban siguiendo un horario de 24 horas por sí solos. El seguir algunas rutinas y mostrarles cuándo es de día y de noche con claridad puede ayudarle en muchos casos, aunque no siempre. Los trastornos del sueño se dividen en disomnias y parasomnias. Las disomnias son alteraciones en la cantidad y calidad del sueño. La mayoría de las quejas de los padres se centran en este apartado. Las parasomnias son acontecimientos o conductas anormales durante el sueño, como andar o hablar dormido, pesadillas, terrores nocturnos, etc. En los niños, la mayoría de las parasomnias suelen mejorar si se acuestan con poco cansancio y con poca ansiedad. Para ello podemos seguir un horario prudente para acostarlos e intentar que estén relajados durante el día y hacerles compañía o dormir con ellos.